Días. Qué bueno que estén en casa. Y quiero compartir hoy un versículo que está en 1 Corintios 11:23, recordando lo que Jesús hizo un día. Y me encanta lo que dice en el versículo 23. Dice: yo recibí del Señor lo mismo que les transmito a ustedes, que el Señor Jesús la noche, diga conmigo, en que fue traicionado, ¿en que fue qué? Tomó pan. ¿Quién come pan con unas personas que lo van a traicionar? O sea, yo quiero que usted pregunte eso. ¿Quién come pan? Tal vez un pan envenenado, pero nadie come pan con alguien que los va a traicionar. Pero es tanto el amor de Jesús sobre cada uno de nosotros, que no le importó que esa noche sus compañeros, sus amigos de batalla, aquellos que habían caminado con él, lo iban a traicionar, sino que lo importante era dejar un legado, dejar una enseñanza en sus corazones del amor de Jesús por medio de la cruz del Calvario. Cuando nombramos esa palabra traicionar, tal vez a muchos nos asombra y podríamos decir: pero ¿quién va a traicionar a Jesús? Pero ¿cuántas veces usted y yo hemos traicionado a Jesús con nuestras dudas, con nuestra falta de fe, con nuestros errores, con nuestros pecados? Yo lo he hecho muchas veces. Hemos traicionado a Jesús muchas veces y de muchas maneras. Es por eso que hoy, más que recordar el momento por medio de la cena del Señor y el sacrificio que hizo Jesús en la cruz, con ese pan que tienes ahí y ese vino, es más bien un día de reconciliación con Dios, una reconciliación con Jesús, donde reconozcamos que en nuestras vidas hay cosas que necesitan más de Él. ¿Cuántos lo dicen esta mañana? Yo creo que hay cosas en nuestra vida que necesitan ser cambiadas, y que este momento, en vez de ser un día simbólico o un momento religioso, se convierta en un momento de transformación, en un momento que como iglesia nos unamos a decirle: ¿sabes qué, Jesús? Cámbiame, transfórmame, porque hay cosas en mi casa, hay cosas en mi forma de ser, en mi carácter, hay cosas en la manera en que hablo, en que digo, que no son tuyas y que hoy necesitan reconciliarse contigo. ¿Cuántos quieren reconciliarse esta mañana con Jesús? ¿Cuántos creen que muchas veces les hemos traicionado y que es el momento en que Jesús comparta ese pan con nosotros y podamos caminar hacia Él? Si usted está ahí, levante su mano al cielo y empiece a reconocer aquellos errores que hay en su corazón. Empiece a reconocer aquellas cosas en lo que hemos traicionado a Jesús, y dígale: ¿sabes qué, Señor? Aquí estoy, ayúdame. Si usted necesita ayuda, ahí están sus manos, las manos de Jesús, para levantarte, para socorrerte. Adoremos al Señor. Dile: sé mi todo Dios, sé mi todo Dios, sé mi todo Dios. Mientras te reconcilias con Dios, dile: sé mi todo Dios. Sé nuestro todo esta mañana en nuestras vidas. Dice el Señor Jesús: la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo, que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. Los invito a que se coloquen en pie y participemos del pan, que es el cuerpo de Jesús que fue molido en esa cruz. Participemos del pan en esta mañana y dile: sé mi todo, Señor. Sé mi todo Dios, sé mi todo Dios, Sé nuestro todo esta mañana. sé mi todo Dios, 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 sé mi todo Dios. De la misma manera, después de cenar, dice que tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Participemos de la copa. Dice: porque cada vez que coman este pan y beban de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Sé mi todo Dios, ¿Cuántos están esperando que Jesús vuelva por su iglesia? sé mi todo Dios, Es nuestra verdad, es nuestra doctrina. Estamos confiados de que un día Jesús
regresará por su iglesia. Empiece a adorarlo y dile: sé mi todo Dios, sé mi todo Dios. sé mi todo Dios. Si usted puede levantar sus manos y decírselo con su corazón, abrir su boca y decirle: sé mi todo Dios, sé mi todo Dios, sé mi todo Dios. sé mi Más fuerte, levante sus manos y dile: sé mi todo Dios, sé mi todo Dios, sé mi todo Dios, sé mi todo Dios. Y en esa misma actitud démosle un fuerte aplauso al Espíritu Santo. Espíritu Santo, dirígenos, guíanos en esta mañana. Que tu palabra penetre como espada de dos filos. Que tu palabra nos cambie y nos transforme. Que tu palabra sea en esta mañana, Señor, como esos ríos de agua viva que corren por nuestro ser. Gracias, Señor, por amarnos, por enseñarnos una vida diferente, una vida de victoria, una vida de prosperidad y de bendición. Gracias, te amamos, Jesús, porque en la cruz nos diste esta vida abundante. Gracias, Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento en esta mañana. ¿Sabe que Jesús nos dio ejemplos para mejorar nuestras vidas y traer cambios y traer bendición en nuestro diario vivir? ¿Cuántos necesitan que Jesús traiga cambios, bendiciones y guianza cada día a sus vidas? Todos necesitamos aprender de Jesús, aprender de su palabra. ¿Sabe que Jesús en su palabra nos enseña una vida diferente, nos enseña una vida de bendición, nos enseña cómo vivir y ser prósperos, nos enseña a vivir saludables, nos enseña a amar al prójimo y a vivir una vida de calidad? Por eso Jesús nos dijo: yo he venido a traer vida y vida en abundancia. Y Él nos dio unas herramientas, son varias herramientas. Hoy voy a hablar de una muy poderosa. Una herramienta que cambió totalmente mi vida, mi forma de ver la vida, que cambió mi corazón, que transformó mi corazón de piedra en un corazón de carne y que trajo una revelación nueva a mi vida, un deseo de vivir, un deseo de ser libre, un deseo de ir a la gente, de amar a la gente. Entonces, hoy le voy a hablar de algo muy especial: el ayuno. ¿Cuántos ayunan aquí? El ayuno es una de las herramientas poderosas que Jesús nos dio. Y no solamente nos la dio, Él ayunó 40 días y era su costumbre ayunar y orar. Y Él quiere que nosotros tomemos esa costumbre también. Si nosotros vamos a la iglesia primitiva, todos estos hombres de Dios tan poderosos que hacían tremendos milagros, que hacían señales, prodigios, estos hombres eran de ayuno y de oración. ¿Sabe que la iglesia primitiva ayunaba 2 días en la semana? Cogieron esa costumbre de ayunar 2 días a la semana. Y por eso ellos vivieron esa vida tan victoriosa, tan gloriosa, donde vieron el mover del Espíritu Santo de una manera impresionante. Yo creo que nosotros, o yo, deseo ver un mover impresionante del Espíritu Santo en esta iglesia. Amén. Deseo ver cosas más grandes, deseo ver milagros más grandes, deseo ver la gloria de Dios, no solamente en nuestra iglesia, sino en nuestra ciudad y en nuestro país. Amén. ¿Para qué nos dejó el Señor esta herramienta? Esta herramienta es poderosa para sanidad, para problemas emocionales, para problemas financieros, para restauración del hogar, para restauración de los hijos.
Esta herramienta rompe cadenas, rompe ataduras, trae libertad, trae paz, trae gozo. Se va la depresión, se va el pánico, se va la ruina, la miseria, se van los demonios. Él dijo, yo les he dado poder para que en mi nombre echen fuera demonios, para que hollen serpientes y escorpiones. Él nos dio ese poder y necesitamos el ayuno y la oración. Hoy en día nosotros vemos que el ayuno se ha vuelto también una moda. Mucha gente lo hace por salud. Pero la Biblia nos habla del ayuno como una herramienta tan poderosa que Dios nos ha entregado para vencer cualquier obstáculo. Yo recuerdo cuando empezamos la iglesia, entrábamos en ayunos de 7 días, de 3 días, de 21 días, sin comer nada, tomando solo agua y orando por la iglesia, pidiendo a Dios que nos dirigiera cómo hacer iglesia, cómo íbamos a hacer con las personas que iban a llegar. Y empezamos a orar y a ayunar y a permitirle al Espíritu Santo que nos hablara. Y llegaron muchos problemas, muchas dificultades de las personas que llegaban a la iglesia, pero que Dios las solucionaba. Ayer yo contaba algo que nos pasó. Llegó una mujer a la iglesia y nos dijo, pastora, no sé dónde tienen a mi esposo, lo secuestraron, no han pedido rescate, no sabemos si está vivo, si está muerto, pero queremos que Dios nos hable. Nuestra familia está deshecha y queremos que Dios nos hable qué pasó con mi esposo. Y empezamos a orar y yo le dije, entremos en ayuno. Empecemos a orar y empezamos a orar. Y cuando yo termino de orar con ella, el Espíritu de Dios me habla y me dice, dile que vaya y arregle su casa y haga una rica cena, porque hoy su esposo regresa a casa. Para mí fue algo como tan impresionante tener que decir esto, porque a veces hasta dudamos. Y yo decía, Dios mío, y si yo le digo a esta mujer y esto no es tuyo y no llega el marido, ¿qué? ¿Verdad que son momentos tremendos? Pero yo le dije, Espíritu Santo, si tú me estás hablando, revélamelo ahora mismo de nuevo. Y volvió el Espíritu Santo y puso esa voz en mí. Y le dije, vete para tu casa, arréglate tú y dale y haz una buena cena, que tu esposo viene ahora. Y ella me miró y dijo, bueno, pastora, pero yo creo que ella se fue como dudando. Pero ella se fue a su casa, hizo lo que le dije y su esposo regresó a casa esa tarde. Dios, a través del ayuno, de la oración, hace cosas tremendas. Recuerdo en un ayuno, estábamos en un ayuno de 21 días y llegó otra mujer y me dijo, pastora, sacaron a mi esposo de la casa, se lo llevaron y no sabemos para dónde se lo llevaron, pero lo van a matar. Yo sé que lo van a matar y le dije, no, vamos a orar porque Dios es Dios de vida, no de muerte. Y empezamos a orar y a orar y a orar y como a las 3 horas dejaron el hombre nuevamente en su casa. ¿Y sabe cuáles fueron las palabras de estos hombres? No sé por qué no te pudimos matar. Dios no lo permitió y ese hombre buscó a Dios y se bautizó en nuestra iglesia. Amén. El poder del ayuno. Yo recuerdo en mi vida personal recibir muchas promesas de Dios, muchos milagros en ayuno y oración. Y cuando nosotros tenemos problemas, cuando necesitamos oír la voz de Dios, entramos en ayuno y en oración. Pero hay algo que el Señor nos quiere enseñar en esta mañana y que debemos aprender para poder vivir una vida de bendición y una vida gloriosa delante de Dios. Sabes que el ayuno y la oración, cuando lo hacemos efectivamente, vienen milagros tremendos, viene sanidad, liberación, restauración,
vienen cosas tremendas, vienen las finanzas, aún Dios hace milagros de pagar deudas, hace milagros de restaurar hogares, hace milagros de sacar la gente de adicciones. Yo recuerdo un día que estábamos en un encuentro, estábamos orando y ayunando, y llegó alguien y me dijo: pastora, yo consumo cocaína todos los días, yo estoy adicto a la droga, por favor ore por mí. Y empezamos a orar por él. Inmediatamente fue libre hasta el día de hoy y está en nuestra iglesia. Amén. El ayuno y la oración cambian y transforman la vida del hombre. Entonces vamos a aprender esta mañana cómo entrar en un verdadero ayuno. ¿Cómo es que Dios quiere que nosotros entremos al ayuno para que Él pueda traer una respuesta? Porque muchas veces ayunamos y oramos y no vemos la respuesta y decimos: pero Dios, ¿por qué no me responde? Dios, ¿por qué no hace esto o aquello por mí? Pero vamos a ver por qué. ¿Cuántos quieren saber por qué? ¿Cuántos quieren saber por qué? Está en Isaías capítulo 58 y vamos a leer del versículo 1 en adelante. Dice el capítulo 58: clama a voz en cuello y no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Porque dicen: ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija al hombre su alma y que incline su cabeza como junco. Y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, y que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él: heme aquí. Si quitares del medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidades, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Démosle un aplauso al Señor. ¿Sabe que me encanta cómo Dios nos habla en la palabra? Cómo Dios nos enseña, cómo Dios quiere que vivamos vidas felices, que seamos libres de ataduras, de cadenas, que seamos libres de la murmuración, del odio, del resentimiento, que seamos libres de la depresión, del pánico, de tantas cosas que cada día nos asedia y que cada día vivimos. Hoy en día es muy normal ver la gente con depresión, con pánico, y van al médico y lo que les da es droga para dormir y los mantienen dopados todo el tiempo. Pero sabes una cosa, el ayuno y la oración bien hecho te hace libre de toda opresión del enemigo, te hace libre de toda cadena y de toda atadura, te hace libre de toda maldición que el enemigo ha puesto sobre tu vida. Por eso es tan importante ayunar y orar. En Isaías capítulo 58, el versículo 1, dice que Dios le dice al profeta:
Pon tu voz como trompeta y descubre el pecado de mi pueblo, porque me buscan cada día como que quisieran conocer mis caminos, pero siguen en su pecado y en sus costumbres del mundo. Y él tenía que ir a decirle al pueblo, él tenía que ir a exhortar al pueblo, porque si no, no era considerado fiel al llamamiento que Dios le había dado. Por eso nosotros en casa enseñamos a la gente la palabra, porque ese es el llamamiento que Dios nos hizo, de enseñarles a ustedes la verdad. Y la Biblia dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Amén. Somos libres por el poder de Jesús. Versículo 2 dice: y me buscan cada día como si desearan conocer mis caminos. Sin embargo, al mismo tiempo, sienten odio por la gente, pelean con la gente, discuten, se dividen, no se aman. Y caminan como si no hubieran conocido mis mandamientos y mis estatutos. ¿Sabe que Dios nos dejó mandamientos para vivir? Nos dejó estatutos. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que nosotros conozcamos la palabra y la vivamos. Esa palabra, cuando yo la leo, me cambia y me transforma. Esa palabra me lleva a conocer a Dios. En estos días le decía a alguien: ¿tú conoces a Dios? Y me dijo sí. Y le dije: ¿has leído la Biblia? Me dijo no. Y le dije: entonces no lo conoces. Porque la única manera de conocer a Dios verdaderamente es en la palabra de Dios, es en la Biblia. Si tú quieres conocer verdaderamente a Dios, lee la Biblia y vívela. En el versículo 3, Dios nos habla y dice: y en el día de vuestro ayuno, el pueblo se quejaba de que Dios no le escuchaba. Pero es que ayunamos, afligimos nuestra alma, nos pusimos cama de ceniza. Y dice que Dios no les contestaba. Estaban quejándose. Pero ¿sabían qué? Que Dios sabía que era un ayuno con hipocresía. Que no había una adoración verdadera al Dios Santo. Que no había un temor verdadero a Dios. Sino que estábamos allí aguantando hambre. Porque a veces estamos aguantando esa hambre cuando no hay una adoración genuina a Dios, cuando no hay un compromiso genuino con el Dios verdadero. Y Dios responde a aquellos que con un corazón humilde y rendido a Él procuran obedecer sus mandamientos y ayudan compasivamente al necesitado. Sabe que este capítulo nos habla tremendamente del amor a Dios. Él le reclamaba al pueblo, a su pueblo, y les decía: ustedes no me aman. Porque la Biblia dice que tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas, con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, y asimismo al prójimo. Tremenda la palabra de Dios, y dice: ustedes ayunan, oran, pero no me aman. Ayunan y oran, pero no aman al prójimo. Ustedes no están obedeciendo mis mandamientos. Y el versículo 6 dice: y el ayuno que yo escogí es el ayuno que yo apruebo, de un corazón que está rendido a mi presencia. De un corazón que, a pesar de que cometemos errores a veces, yo los cometo, que a pesar de que a veces no nos provoca orar, no nos provoca hacer muchas cosas, pero rendimos nuestro corazón en una adoración genuina a Dios y luchamos por vivir una vida genuina delante de Dios. Démosle un aplauso al Señor. Nosotros como creyentes tenemos que entender algo, que dar los diezmos y las ofrendas a la iglesia no nos hace libres de ayudar al pobre.
Jesús dijo, estuve desnudo y me vestiste, tuve hambre y me diste de comer. ¿Qué nos estaba diciendo Jesús? Que le demos ropa al que no tiene, que le demos comida al que no tiene, que miremos la necesidad del pueblo y mayormente la familia de la fe. Es impresionante cosas que uno ve en la vida y me ha tocado verlas. Estuve visitando por casi un año un ancianato y me tocaba ver madres allí que lo habían dado todo por sus hijos, que habían trabajado todo el tiempo por sus hijos, que se habían sacrificado y fueron y las llevaron allí y jamás volvieron a hacerle una visita. Recuerdo en especial una anciana y me decía todos los días, me asomo a la ventana y por ahí pasa mi hija en el carro. Ni siquiera me voltea su mano. Porque hoy en día ya los ancianos no están en la casa como cuando estaban, como antiguamente que el anciano moría en su casa, que estaba ahí todo el tiempo rodeado de su familia. Hoy en día no, hoy hay casas del adulto mayor, donde llevamos el adulto mayor a que muera en su soledad. Y estamos ayunando y estamos orando. Vemos nuestra familia con necesidad y no la ayudamos. Y estamos ayunando y estamos orando. Eso es lo que dice este versículo. Dice que debemos compartir nuestro pan con el hambriento y vestir al desnudo y ayudar al desvalido, al anciano y a la viuda y mayormente a la familia de la fe. Con el cuidado de los pobres obtendremos la bendición de Dios. Cuando yo ayudo a los pobres, entonces se abre un canal de bendición para mi vida, para mi familia y para todo mi entorno. Por eso tenemos que ayudar a los demás. ¿Qué dice la Biblia? Que es más bienaventurado dar que recibir. Y dice, y el que da, recibe. En el versículo 8 dice, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. Irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Estas bendiciones son para los que tienen un corazón rendido a Dios y para aquellos que aman a su prójimo. Yo quiero hablar hoy. ¿Por qué nosotros no amamos al prójimo? Cuando toda la Biblia nos habla del amor al prójimo. Si usted lee la Biblia, siempre nos está hablando y el primer y gran mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos. Diga, como a mí mismo. ¿Sí? Y este es el ayuno que Dios aprueba. Habla principalmente del amor al prójimo. Y dice, como a mí mismo. ¿Y sabe cuál es el problema? Que nosotros no podemos amar a otros si no nos amamos nosotros mismos. Que nosotros no podemos perdonar a otros si no nos perdonamos nosotros mismos. ¿Por qué rechazamos la gente? ¿Por qué nos rechazamos nosotros mismos? ¿Por qué yo no puedo admirar a otro? ¿Por qué yo no me admiro yo misma? ¿Por qué siento rabia con la gente? Porque yo misma siento rabia conmigo. Y por eso esa palabra dice, como a ti mismo. Amemos al prójimo como a nosotros mismos, pero arreglemos cuentas con Dios. A veces manejamos tanta baja autoestima que por eso no podemos amar a nadie. Porque si yo no me amo, no puedo amar a nadie. Porque si yo no me perdono, yo no puedo perdonar a otros. Porque si yo me rechazo, yo voy a rechazar a otros. ¿Y qué dice el Señor? Ámense como a ustedes mismos.
Y yo hago una pregunta esta mañana a la iglesia: ¿realmente nos amamos? ¿Usted se ama? Nada más cuando nos miramos al espejo nos rechazamos, ¿o no? Cuando no cumplimos nuestros sueños nos derribamos y empezamos a sentirnos como fracasados. Y así mismo vemos la gente fracasada, porque es lo que estamos viviendo nosotros. El amor no es un sentimiento, es una decisión. Y solo amaremos a otros cuando nos amemos nosotros mismos, cuando nos perdonemos a nosotros mismos. Por eso dice la Biblia: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Voy a leerles en Romanos 13, versículo 9. Dice: porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El no amar a otros es señal de que yo no me amo. Por eso debemos de examinarnos, porque sabe que con esos 2 mandamientos cumplimos toda la ley, y el ayuno y la oración que hagamos será respondida por Dios. Empezará Dios a hacer justicia en nuestras vidas, y dice que nuestra mañana será de resplandor. Iremos de victoria en victoria y de triunfo en triunfo, y alcanzaremos todas las bendiciones de Dios. Por eso dice que al que tiene hambre le demos de comer, que al que esté desnudo lo vistamos. Por eso es tan importante venir a casa, reunirnos, congregarnos, venir a los talleres, venir al discipulado, venir a los pasos, porque aquí en la casa aprendemos cómo vivir una vida de calidad. Aquí les enseñamos cómo cambiar totalmente nuestra visión de muchas cosas que traemos del mundo que nos está perjudicando nuestras vidas. Cuando nosotros empecemos a amarnos, vamos a amar a Dios de verdad y vamos a amar al prójimo como a nosotros mismos. Pongámonos de pie en esta mañana. Yo quiero que cierres tus ojos y examines tu corazón. ¿Cómo está tu corazón esta mañana? ¿Verdaderamente estás amando? Y dice la Biblia que quitemos el dedo amenazador, el hablar vanidades, el criticar, el murmurar. Y van a ser nuestra mañana como la luz de la aurora. Y vamos a crecer y vamos a ver milagros, señales, prodigios. Vamos a ver la gloria de Dios como nunca. Y todo lo que le estés pidiendo al Señor te lo responderá. Cuando le des de comer al hambriento, cuando sacies al alma afligida, y cuando vistas al desnudo, entonces vendrá la justicia de Dios sobre nosotros y veremos la gloria de Dios en nuestras vidas. Yo creo que es un tiempo de pedirle perdón a Dios en esta mañana. Verdaderamente hemos amado a Dios. Verdaderamente amamos al prójimo. Verdaderamente nos amamos nosotros. ¿Cómo te ves? ¿Cómo te sientes tú en esta mañana? Solamente examina tu corazón. Y quiero que le digas al Señor cómo te ves en esta mañana tú mismo. ¿Cómo te amas tú mismo?
O quizás hasta maldices el día que naciste. Hoy se rompe todo yugo de esclavitud en nuestras vidas y de mentira y de engaño. Porque Dios nos hizo libres y nos hizo a su imagen y semejanza. Nosotros tenemos la imagen de Cristo, la mente de Cristo, el carácter de Cristo. Nosotros podemos ser como Jesús si simplemente decidimos darle un cambio a nuestra vida, a nuestros pensamientos, a nuestra forma de ser y de pensar. Si solo decidimos en este 2018 amarnos a nosotros mismos y amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo. Señor, en esta mañana yo pongo la iglesia, mi vida y todo el cuerpo pastoral de esta iglesia delante de ti. Y te ruego, Señor, que en este año nuestras mentes, nuestros corazones, nuestra alma estén enfocadas en ti. Que podamos rendirnos delante de tu presencia. Que podamos amarte con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Que podamos buscarte y ser sinceros contigo. Que podamos humillar nuestro corazón, convertirnos de nuestros malos caminos y volvernos a ti, para que tú nos sanes, para que tú sanes nuestros hogares, para que tú traigas libertad a nuestra vida, a nuestra empresa, para que vengan tiempos de bendición espiritual, física, económica, porque ese es el deseo tuyo. Tú deseas que prosperemos en todo, en nuestra salud y en nuestras finanzas. Tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y tu voluntad es ver un pueblo bendecido, un pueblo próspero, un pueblo alegre, un pueblo seguro de su salvación y de su Salvador. Hoy te ruego, Señor, que traigas convicción a nuestras vidas, que cambies nuestros corazones y que transformes nuestra manera de ser. Señor, alíneanos a tu propósito y al fruto del Espíritu, y trae una renovación completa a nuestro ser. Dile al Señor: en esta mañana te anhelo, Señor, y deseo esa renovación en mi vida. Te quiero conocer de verdad. Quiero un encuentro contigo y con tu palabra. Hoy deseo como nunca vivir para ti y hacer tu voluntad. Señor, te doy gracias por esta salvación tan grande. Y te doy gracias por conocerte y poder ser diferente en un mundo que se está hundiendo. Poder salir a flote y vivir una vida victoriosa a pesar de todas las circunstancias. Hoy te doy gracias por amarme, por bendecirme y por hablarme. Cámbiame, Señor, transfórmame y ayúdame a alinearme a tu propósito y a tu gracia y a tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si alguien ha venido por primera vez, vamos a hacer una oración juntamente con la iglesia. Vamos a orar en esta mañana. Cierra tus ojos y dile: Señor Jesús, perdona todos mis pecados, lávame con tu sangre, límpiame de toda maldad y crea en mí un corazón limpio. Ven a vivir a mi corazón, te recibo como mi Salvador, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora te invito para que entres al salón número 1. Allí tenemos una enseñanza para ti. Y cómprate una Biblia, empieza a leerla y empieza a orar y congrégate con nosotros. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Una feliz semana.